Dios. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Dios te bendiga, mi hermano, y te dé sabiduría. Amén, hermano. Buenas noches con todo. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Vamos en este momento a continuar con el estudio que se está realizando todos los miércoles. El estudio de esta noche está y se comparte los recursos. Es el estudio número 7 que el pastor nos ha dado. Este libro es un libro muy bonito, lo he estado estudiando en estos días que he estado y es bastante interesante, le digo. Es cuestión de que no sé si algún momento se lo pueda comprar a alguien, pero le digo que es muy bonito. Bueno, dice, se comparte los recursos, ¿verdad? Dice un acto generoso de amor. Bueno, vamos primeramente a poner este estudio en manos del Señor. Oremos, hermano. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos has permitido reunirnos, Señor, a través del Internet, Señor, que nos da la oportunidad de hacerlo. Que quizás el enemigo pensaba que habiendo pasado toda esta situación, la gente ya no iba a compartir su palabra, Señor. Pero gracias que tenemos ahora el Internet, Señor, que se lo puede hacer. Mucho más la gente se está interesando, Señor, en hacerlo, en diferentes medios, Señor. Gracias te damos, Señor, y que cada día, Señor, avancemos espiritualmente, Señor, en tu nombre. Pongo en tu mano este estudio, Señor, que nos dé la sabiduría de cada uno, el entendimiento para poderlo hacer. Bendiga a cada uno de mis hermanos, los que están conectados, y a los que no están conectados, sígalo bendiciendo, Señor. Y que cada día sea de ir uniéndonos más. Quizás cuando ya comencemos a la iglesia en su totalidad a congregarse, Señor, ya hagamos más valientes, Señor, para hacerlo los varones, que cada día seamos más y que entendamos que la iglesia digamos, la iglesia no se mueve sola, sino que se mueve por diferentes medios, como en esta forma, los caballeros, Señor, que somos el eje fundamental de la iglesia, Señor. Así que, Señor, sea que cada día seamos más. Que cada día sumemos y no restemos, Señor. También vengo a clamar en este momento perdón, Señor. Perdónenos también, Señor, por todas nuestras iniquidades que hemos cometido. En la cual cada día busquemos el arrepentimiento, Señor, y buscar cada día más de usted para poder honrar y glorificar su nombre, Señor. Porque toda honra y gloria es solamente suya, Señor. Sí, Señor. Gracias le damos, Señor, por este momento precioso que vamos a pasar a escuchar su palabra, Señor. Gracias le doy en su precioso nombre, Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Y dice así: una ola de conmoción sacudió al mundo cuando aparecieron 5 misioneros muertos a la orilla del río Curacay, en Ecuador, asesinados por los salvajes indios Aucas. Esto sucedió en el año 1956. Yo era un profesor joven en el Instituto Bíblico en Chicago. Y recuerdo este terrible momento, pero también recuerdo lo que sucedió 2 años después. Raquel Saín, hermana de uno de los hombres martirizados, junto con Dayuma, una india Auca que había fugado de su tribu. Ella regresaba, dice, con valentía volvió a la tribu bajo la guía y protección de Dios. El resultado ha sido extraordinario. Dice. Raquel pasó años viviendo entre las tribus bajo los auspicios y auspicios de una fundación, parece, ¿no? Bíblica. Dice, aprendió el idioma, lo plasmó en escritura, enseñó a la gente a leer y trabajó para poner el Nuevo Testamento completo en sus manos. Esta santa entre los salvajes vio a todos los que asesinaron a sus hermanos
y lo vio convertirse en Jesucristo, y 3 de estos hombres pastoreaban la iglesia AUCA. ¿Qué les parece, hermano? Imaginémonos que esta mujer, que es cristiana, de ver que estos 5 misioneros que acudieron a evangelizar aquí a nuestro país, y los países, en este país, y los indios Auca lo que hicieron fue matarlo, asesinarlo. Y esta mujer valientemente, imagínense, exponiendo su vida, sabiendo que si a estos varones los mataron, imagínense cómo ella viene a exponer su vida, ella como misionera. Pero ¿quién era su protector? Dice aquí. Dice, su protección era Dios. Era el único que la protegía. Y vino a exponer su vida y vino a anunciar las buenas nuevas, hermano. ¿Y cuál es el fruto? Que después de haber conocido a las personas que le asesinaron a sus hermanos, y ella vino, ¿qué hizo? Evangelizó, y aquellas personas después le servían al Señor. Imagínense la valentía de esta mujer que vino a hacer esto, dejando toda su vida donde ella vivía, quizás su familia, sus hermanos, sus amigos, su iglesia, y sabiendo que acá también le puede haber sucedido lo que le sucedió a su hermano. Y sin embargo, a ella no le importó su vida, sino que vino a anunciar la buena. ¿Cuánto estamos haciendo eso, hermano? No lo estamos haciendo mucho, hermano. ¿Ya? Como decían antes el hermano Moisés, muchos no nos congregamos, hermano. Como le decía también el presidente. Somos como 30 varones caballeros. Y somos pocos los que, todo siempre ha sido la misma historia. Somos pocos los que nos hemos reunido, hermano. Debemos seguir el ejemplo de esta mujer Raquel, que pasó muchos años viviendo entre las tribus, dice, bajo los auspicios, dice, de una fundación, dice, aprendió el idioma y lo clamó. Imagínense, viniendo a conocer todo un idioma que no conocía, viniendo a exponer su vida, no le importó. Pero así debemos hacer, hermano. No debemos decaer. Debemos seguir siempre, hermano, predicando, anunciando las buenas nuevas, como se lo está haciendo en muchos lugares. Quizá nuestra iglesia por el momento no lo está haciendo, pero antes lo hacíamos, yendo a los hospitales, más que sea cuando íbamos al chocolate, como hace el hermano Lenín. Ese ejemplo debemos continuar, hermano, que se sigue anunciando la buena nueva. Y ese es lo que Dios nos ha dejado. Y ahí vamos a verlo en el libro de Mateo 28, 18. ¿Qué dice? Y anunciar el evangelio a toda criatura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que yo estaré con ustedes hasta qué? Hasta el último día de la vida. Entonces, hermano, yo le digo que esos ejemplos debemos de seguir, hermanos, cada uno de nosotros. Debemos decir como dice que debemos ser, ¿qué dice? Dice que Josué dice que decimos fuerte, que continuemos la obra, que sigamos adelante cada día, que cada día nos capacitemos, hermano, porque si no leemos la Biblia, si no acudimos a los estudios bíblicos, no vamos a aprender. Entonces sí es interesantísimo de hacerlo para poder impartir el evangelio. Y dejar muchas veces, muchos hermanos quizás tienen ese don de predicar, sino que no lo hacemos por diferentes razones. Entonces tengamos que aprender la valentía de esta mujer Raquel, que aún sabiendo que su hermano fue muerto, fue asesinado, ella no le importó y continuó haciendo la obra, llevándolo a ese lugar tan peligroso, ¿no? Dice, ahora continuando, cuando dice el libro, en el siguiente capítulo, dice la práctica de la hospitabilidad. ¿Qué es hospitabilidad? Algunos dicen que hospitalidad puede ser porque por ejemplo, aquí menciona diferentes temas, lo que es la hospitabilidad. Dice, algunos piensan que es hospedar a alguien, ¿verdad? Bueno, también en parte es una gran verdad. Y dice así, esta historia es un ejemplo contemporáneo a la aplicación de la exhortación de Pablo, que vemos en Romanos 12:13, que dice, ayude a los hermanos necesitamos y practiquen la hospitalidad. La palabra hospitalario significa ser generoso y cuidar de los demás. Y ahí que viene que llamemos hospitales a nuestros centros médicos. Son lugares donde podemos ayudar a las personas que están sufriendo física y emocionalmente. Sin embargo, la iglesia también debe ser como un hospital. No solo
no solo un entorno para la curación espiritual, sino también un lugar para atendernos mutuamente a las necesidades físicas. Mira, aquí nos estamos dando a entender, Pablo en Romano dice que ayudar a los hermanos necesitamos practicando la hospitalidad. Ahora, en esta pandemia bueno, que estamos atravesando y que todavía está en curso, bueno, ahora es en menor intensidad, pero ahí se da nuestra hospitalidad. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido, hemos ayudado a otros hermanos? O muchas veces no necesariamente hay que mostrar la hospitalidad con los hermanos cristianos, sino que también puede ser con personas que en este momento atravesaron momentos muy difíciles, como vemos mucha pobreza que hay actualmente. Muchos hermanos que les cogió de sorpresa y que no tenían en realidad ellos los medios para seguir subsistiendo y que muchas personas tuvieron que tirarse a la calle, a pesar de exponer su vida, de contagiarse. ¿Qué hicieron estas personas? Decían, no nos podemos quedar en casa porque si nos quedamos en casa nos morimos de hambre, ¿no? Y es una realidad, porque su situación económica no, no les daba para seguir subsistiendo. Bueno, a mí me tocó vivir algo aquí, porque yo aquí donde yo vivo tengo arriba un cuartito que le alquiló unas personas venezolanas dando jóvenes. Y ellos me comentaban que cuando le cogió la pandemia solo tenían $30. Imagínense para subsistir durante varios meses. Entonces fue difícil para ellos. Pero aunque les parece increíble, muchas personas de aquí al contorno le brindaron una ayuda. No, ella no salió a pedirlo, sino que hay gente que vio que había una necesidad y les dio a ellos, los ayudó económicamente. Yo por ahí, como yo le decía, no se preocupen, que aquí vamos a salir adelante, porque son jóvenes y se desesperaban. Un día bajó el muchacho y me decía, don Raúl, ¿qué hago? No tengo ni para comer. Dice, présteme unos $5, ¿no? Y yo no sé qué hacer, me quiero regresar a mi país. Digo, ¿cómo te puedes regresar? Primeramente las fronteras estaban cerradas, no tenían dinero, ¿cómo pueden seguir? Piensen aquí, yo les decía, aquí como quiera vamos a salir adelante. Con la bendición de Dios vamos a salir adelante. Felizmente la esposa del muchachón, ella también está siguiendo los caminos del Señor. Y yo siempre le decía, pónganse a leer la Biblia. Y así hemos salido, decía, no se preocupe, que aquí vamos, aunque sea un verde nos comemos, pero aquí vamos a estar. Yo también estaba encerrado y en esos momentos, le cuento, estuve solo porque mi esposa en el mes de abril falleció su mamá y falleció su papá y ella tuvo que quedarse por allá algún tiempo. Y yo me quedé solo. Bueno, lo importante es que yo tenía a mi hija que estaba aquí al lado y estuvimos viviendo esta temporada, que no fue difícil. Fue bien difícil, no fue fácil. Y así, esa es una muestra de hospitalidad que nosotros hemos continuado. Pero nosotros, hermanos, gracias a Dios también recibí la ayuda de la iglesia. Puerto Getsemaní me trajo una canasta el pastor Aguirre. Y yo me siento agradecido porque realmente eran momentos difíciles. Muchas veces por acá se puso bien dura la cosa. Y gracias a Dios llegó la ayuda también ahí. Una hermana también me venía a visitar y me trajo algunas cosas. Bueno, lo importante es que hemos salido adelante y como digo, somos sobrevivientes, estamos aquí, por gracias a Dios, pero lo importante es que debemos ser hospitalarios, cada día debemos ser hospitalarios, no solamente con hermanos cristianos, sino también con las otras personas que siempre necesitan. Bueno, continuemos, dice que vamos a hablar cuando se fundó, dice la iglesia en Jerusalén, y dice, cuando se fundó la iglesia en Jerusalén, dice, las circunstancias en Jerusalén no eran, por supuesto, las habituales. Miles de judíos temerosos de Dios habían acudido a todas partes del mundo del Nuevo Testamento, dice, para adorar al Señor en una celebración especial de 50 días. En el 50º día, el Espíritu Santo descendió sobre un pequeño grupo de creyentes que estaban orando en el aposento alto, dice. La iglesia nació y miles se convirtieron en Jesucristo, debido a que los conversos no entendieron el plan totalmente de Dios. Dice, y que permanecieron en Jerusalén para ver lo que iba a suceder a continuación.
en ese momento la mayor demostración de hospitalidad en la historia del cristiano, dice. Y continuamos. Y vamos a ver en Hechos 4, 34 a 35. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían, dice, el precio de lo vendido y lo ponían en los pies de los apóstoles y se repartían cada uno de ellos según la necesidad. Esta parte del libro de Hechos que nos da, que todos conocemos que después de la muerte de Jesucristo, los cristianos se esparcieron muchos y vemos aquí como también se hicieron solidarios. Aquí también vemos que el apóstol Pedro se quedó prácticamente a cargo de la iglesia y muchos de ellos se dedicaron por entero a predicar el evangelio. Pero usted sabe que ellos no tenían recursos porque también eran pobres. Entonces, los que tenían, dice aquí, los que tenían casa, heredada esos casas, la vendían y traían el precio. Pero también ahí vemos en eso en el libro de Hechos 4, 34, 35, pero también vamos a ver en el libro de Hechos mismo, en el 5. Y también conocemos mucho que nos gusta leer la Biblia y que lo hemos grabado. Vamos a ver el pasaje este triste también que sufrió Ananías y Zafiras, ¿ya? Que dice que ellos, dice, por cierto, a un hombre llamado Ananías y Zafira mujer, dice, vendió, dice, su heredad y su trajo el precio, dice, el precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solamente una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, le dijo a Ananías, ¿por qué te llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Dice, y trajese el precio de su heredad una parte. Aquí vemos también que habían también cristianos avispados, ¿no? Que también querían sobresalir, pero no querían entregar. Pero ¿qué pasa? Que el apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y él vio la mentira. Y dice que en el momento que él hizo, y Pedro lo cogió y lo reprendió, ¿no? Dice que él murió instantáneamente. Y después llamó a Zafira, a su esposa, a la esposa de Ananías, y también le sucedió lo mismo. Entonces, hermano, digamos que la muestra que a Dios no se lo puede engañar, hermano. En aquella época, imagínense que era la antigua iglesia, como se la conoce. En esa iglesia, la gente se dispersó a predicar el evangelio, dice. Y fueron miles y miles de hermanos que se convirtieron. Y en aquel tiempo también debemos conocer que en aquel tiempo la iglesia era perseguida, hermano. Y no que lo perseguían solamente para meterlo preso. Ahí tenemos el caso de que lo perseguían y lo mataban, como ahora vemos que el apóstol Pablo, que era uno de los perseguidores. Dice, entonces, debemos de ver que en ese lo que estaba sucediendo es que todos eran hospitalarios, menos este par de personas, de hermanos y cristianos, que cometieron ese error de no decir la verdad, porque, como dice Pedro, más vale que me hubiera dicho la verdad. Sabe que voy a dar esta parte y esta parte me quedo, ¿verdad? Y no con la mentira. Ellos que fueron a decir, no, nosotros venimos esto y esto nomás. Entonces, eso les perjudicó mucho, mucho mal a ellos, porque ¿qué le pasó? Que le costó la vida a cada uno. Y para condenación, para condenación. Y también aquí vamos a ver, dice, este ejemplo del Nuevo Testamento, dice, ilustra una práctica continua a lo largo de la historia de la iglesia. Circunstancias inusuales, como crearán necesidades especiales entre los pueblos de Dios. En los días del Nuevo Testamento, a veces fue una hambruna, como las que enfrentaron los cristianos de Jerusalén. Varios años después, en este caso la iglesia de Antioquía ayudó eficazmente por ejemplo, más tarde a Pablo, que enfrentó necesidades después de el encarcelamiento en Roma
a la iglesia de Filipo y estuvo a la altura en esta ocasión, dice. Aquí también vamos a ver en el libro de Hechos, 11, 25 a 30, y vamos a ver qué nos indica este libro de Hechos. Es un poquito largo, dice así, para ver qué era lo que había pasado en aquella época, y dice así. Después dice, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Dice, en aquellos días, dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos a Bernabé y agarró y dándole a entender que el espíritu que venía una gran hambruna en la tierra de aquí de Felipe. Y vemos que también ahí los hermanos, los cristianos, no es que se han ido y han pasado bien. Imagínense, en aquella época también vino una gran hambruna en aquel sector. Y peor ellos que no trabajaban, que ellos dependían prácticamente de lo que la iglesia los ayudaba económicamente. ¿Ya? Entonces, vemos que es duro. ¿Ya? Y cuando ves también una persona, por ejemplo, un misionero, que se vaya a otro lado y le pase esa necesidad. Y aquí vemos el caso también que muchos conocemos del misionero Mayorguita, que ya Dios lo tiene en su gloria. Yo me recuerdo que la última vez que viajó a Cuba, él fue allá y llegó de un hermano y a él le robaron $500 y se quedó sin $2, chiro, como dice, ¿ya? Y me imagino que tiene que haber pasado muchas necesidades. Ante la iglesia en Cuba, un pastor que era conocido, él me conversaba que le había ayudado. Imagínense en aquella época también de los primeros cristianos, que para anunciar era difícil porque ellos tenían que viajar a pies o en barco y pasar mucho tiempo y los viajes eran largos. Entonces, ahí vamos viendo y vamos conociendo cada día que la iglesia, aquí en este caso, se está dando que con Pablo eran hospitalarios, con Bernabé, eran los que viajaban y ellos eran, ¿quiénes lo ayudaban? La iglesia, eran hospitalarios. Aquí también vamos a ver la necesidad, dice que todavía está con nosotros. Las necesidades especiales surgen hoy de la misma manera, es decir, todavía existen este tipo de necesidad, ¿no? Y cuando esto sucede, dice el pueblo de Dios debe actuar. En nuestra propia iglesia tenemos un fondo de amor. Para ese propósito, una cuenta especial que vigilamos cuidadosamente para asegurarnos de que se utiliza para mostrar la hospitalidad que puede consistir en el uso de nuestros hogares o recursos para servir a otros. Y aquí Pablo nos dice, el que hurta ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Y eso dice en el libro de Hechos 4:28, dice, para que tenga que compartir lo que parece la necesidad. Mire, por ejemplo, aquí mismo estamos viendo muestras de que nosotros debemos ser hospitalarios, dice, con nuestros hermanos, para ayudar con nuestros propios recursos, dice el pueblo de Dios. Dice, tenemos un fondo de amor. Yo veo que en la iglesia siempre ha habido ese fondo de amor en la iglesia de Huerto de Getsemaní, porque la hermana Intriago, ella creo que estaba encargada de hacer las canastas de amor. Y muchos de nosotros, muchas veces nos han pedido, unos damos, otros nos damos, pero si todos participáramos, como dice, para ver las necesidades, muchas veces hermanos que estamos enfermos, hermanos, ¿no? Y existe por lo menos en la iglesia ese, ese, esa canasta de amor, ¿ya? Que, que realmente es necesario que las iglesias continúen haciéndolo. Que nosotros como cristianos debemos participar con algo, ¿no? Porque realmente a mí cuando me han pedido, dice, que sea una funda de lentejas, ¿no? ¿Cuánto vale una funda de lentejas? $1. Póngale $2, yo ando 2 fundas. Y aquí Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros a que debe existir en las iglesias ese fondo de amor. En este caso, nosotros lo conocemos acá como canasta de amor. Y porque muchas veces no es bueno. Por ejemplo, he escuchado al pastor Joffre y que más compartido con el pastor Matute, que dice que no es bueno darle dinero
Muchas veces porque muchos hermanos vienen, no, que tengo necesidad, que quieren dinero. Porque a veces la gente se le hace una costumbre después hacer eso. Mejor llevarle algo para que, por ejemplo, en este caso, como se hace con la canasta de amor, que es importantísimo. Y no crea, esa canastita muchas veces llega a un lugar cuando, por ejemplo, ahí está el hermano Nelson, que él siempre sabe más de los hermanos que siempre tienen más necesidades. Él siempre ha sido proveyendo que le llevemos a alguien y ya conocemos esto. Hermano, continuamos. Y dice que debemos ayudar y debemos continuar ayudando, pero sin murmuraciones, dice aquí. Dice, la base de la hospitalidad es el amor cristiano verdadero, dice. Pedro lo expresó muy claramente cuando escribió. Y ante todo dice, tened entre nosotros ferviente amor, porque el amor, ¿qué dice? Cubrirá multitud de pecados. Dice 1 Pedro 4:8. Luego siguió con esta poderosa exhortación. Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Dice, los motivos altruistas de esta verdadera prueba de amor cristiano no hemos de responder a la necesidad de otros, porque sea nuestra responsabilidad o simplemente un deber. Más bien debe salir de nuestro corazón, dice que tenemos que amar a los demás. Dice, no por la recompensa, sino porque Dios nos amó primero. Ahí vemos clarito, ¿no? Que debemos ayudar muchas veces, sin estar chuta, que lo ayudo, no lo ayudo, porque a veces somos así. Y digo una cosa, hermano, no lo tomemos mal. Los que menos damos son los que más criticamos. Y eso se ve en todo lugar, no solamente en la iglesia. Así somos muchos. Pero aquí ve, y se da, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que dice que Dios nos amó primero. Dice. Que dice que Él dio la primera. Vemos en el libro de Juan 3:16. ¿Qué dice? Que Dios envió a su Hijo, dice, al mundo, ¿no? A salvarnos sin importarle, porque Él sabía lo que venía. Sabía que venía y, como decían nuestros señores, venía a hacer la voluntad. Y Él vino a anunciar las buenas nuevas. ¿Y en qué quedó? En una cruz. Y con su preciosa sangre hemos sido redimidos. Esa muestra de amor, muchos debemos llevarla a nuestro corazón, hermano. Porque lo que Dios hizo, imagínense un Dios todopoderoso, el que crea los cielos y la tierra, ¿ya? El que, ¿qué le hubiera importado decir, bueno, estos ecuatorianos, estos terrenales, ¿ya? Lo único que hacen es lo malo. Porque la verdad es que decir que el ser humano lo único que hace, lo único que aprendemos muchas veces, hacer las cosas malas, negativas. Pero vea lo que hace Dios. Esa muestra de amor maravillosa, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo la ven? Venir un Dios, dejar su reino para dar una muestra de amor y dar su vida para salvar. Porque ¿qué dice en Romanos 3:23? Porque todos estamos condenados, ¿no? Estamos muertos en delitos y pecados. Así dice Romanos 3:23. Y es una gran verdad, hermano. Y Dios con ese gran amor vino a dar su vida por salvar a nosotros. ¿Y sabe dónde se ve esta muestra más de amor? En el ser humano, en la madre, en la mujer. Porque usted ve en una mujer, hermano. Bueno, no es que el hombre no lo hagamos, ¿no? Pero la mujer tiene mejores sentimientos para sus hijos. Una mujer puede dar su corazón. Si el hijo le falta el corazón, para eso no importa que ella se muera, hermano. Esa muestra de amor, yo me doy cuenta en las mujeres, en las madres principalmente. Bueno, no el 100%, pero sí en el 90%. Las madres, por decirle, son así. Ella es nuestra, y ese amor debemos nosotros llevarlo. Muchos no lo llevamos, muchos nos vamos a llevar, porque en realidad vivimos en un mundo de engaño. Mucha gente a veces a mí me da pena cuando veo en la calle, porque ahora la palabra clásica en la calle, Dios te bendiga, ¿no? Entonces, a veces que te piden, no, que hay una enfermedad, pero hay mucha gente que se dedica a hacer esas cosas, hermano. Y es doloroso, a veces no puedo ayudarlo porque uno no sabe si en realidad lo necesita o no, ¿no? Bueno, ya así es, hermano. Entonces dice, aquí continuamos y dice, la recompensa vendrá, dice, tú no puedes verdaderamente servir a los demás, sino al final recibir. ¿Qué nos quiere indicar acá? Dice que uno no puede servir sin esperar que reciba. Es verdad, mucha gente somos así. Yo ayudo a este porque me ayuda. ¿Ah? Y si no me ayuda, yo no lo ayudo. Entonces, las ayudas realmente muchos hacemos es esperando que nos den algo. Bueno, hay un refrán que dice, a este no lo ayuda porque este es puerco que no da manteca, dicen, hay un refrán que dice, ¿no?
Y es verdad, porque muchos hacemos eso. No todos, no, pero a veces y en realidad hay muchas veces hacemos eso. Dice, pero recibir debe ser una parte de nuestra motivación básica en la demostración de hospitalidad. Que sepa, dice, que fue San Francisco y así, quien mejor que nadie captó este concepto motivo altruista. Es decir, mira, es verdad. Este parece que este franciscano hizo. Y dice ahí, él relata y dice, Señor, haz de mí un instrumento de paz. Donde hay odio, ponga yo el amor. Donde hay ofensa, ponga yo el perdón. Donde haya discordia, ponga yo la unión. Donde hay error, ponga yo la verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza. Donde haya tiniebla, ponga yo tu luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolador, ser comprendido como comprender, ser amado como amor, porque es dando como se recibe, olvidando como se encuentra. Hermano, esto sería maravilloso que todos los cristianos ¿ah? Que dice que donde haya luz, nosotros, donde haya tiniebla, nosotros digamos luz, hermano. Dice donde hay odio, nosotros pongamos amor. Eso sería maravilloso, hermano, que se aplicara en el ser humano. Si esto se aplicara en el ser humano, el mundo fuera diferente, hermano. Porque muchas veces hay un problema, una discordia, el otro lleva todavía, como dice, le atiza el fuego para que las cosas se enciendan. Pero aquí nos relata que debemos de ser diferentes, ¿ya? Que no debemos de ser así. Que dice que donde hay error, uno ponga la verdad, donde haya duda, yo ponga la fe, dice. Donde hay desesperación, yo ponga la esperanza, dice. ¿Ya? Entonces, eso debemos hacer, hermanos, siempre. A tratar de ayudar en una casa, por ejemplo, que haya un conflicto, un problema, muchas veces, bueno, en los esposos, pues, ese es más relativo, pero a veces problemas entre mamá e hijo, que a veces también los hijos son malcriados. Y ahí sí, bueno, que el cristiano vaya, intervenga y diga, y aconseja al muchacho, porque a veces los muchachos cometemos más errores. Ya, entonces, ahí deberíamos de actuar nosotros como cristianos. Yo sé que muchos lo hacemos. Yo conozco mucha gente que lo hace. Yo he visto mucha gente que eso sí hace. Siempre el cristiano se caracteriza por eso. En eso sí, digo, el cristiano se caracteriza porque el cristiano siempre trata de llevar, por ejemplo, la palabra. Yo veo, por ejemplo, el hermano Lenín. Él siempre cuando es así, él trata como él mismo dice, yo hablo con la palabra. Él busca las citas bíblicas adecuadas para llevar no, entonces hay gente que es verdad, que ve esas citas bíblicas y las entiende, ¿no? Y es verdad. Eso sí he visto en muchos hermanos que hay que hacer. Bueno, y es interesantísimo hacerlo, hermano. Entonces, eso tenemos que seguir continuando haciendo esa obra, hermano. Esa es la obra. Esa es la obra que hay que hacer, esa es la obra que hay que continuar. Y dice aquí una palabra de advertencia. Dice, aquí esta palabra nos va a advertir, porque también muchos cristianos somos confiados. ¿Ya? Y vamos a leerlo aquí. Dice, como cristianos se nos dice que incluso no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. Dice, eso dice en Hebreo 13:2. Sin embargo, dice, también cuando hay que tener cuidado a tratar de practicar este tipo de hospitalidad que se describe en Hebreo. Algunas personas dice, han desarrollado la práctica de engañar a los creyentes y aprovecharse de su generosidad a través de los años, experimentado en este tipo de engaños en numerosas ocasiones. Debo admitir que tomé algunas malas decisiones en resumen de abusaron de mí. Eso sí es verdad, hermano. Porque al hermanito lo tiene muchos, no todos. Lo tienen como tonto. Ah, este hermanito. Usted ve cuando van por ahí, lo ven con la Biblia. Hermanito, hermano, déme para esto, mire. ¿Sí o no? Muchos hermanos, muchas personas hacen eso. Entonces, en eso hay que tener cuidado también, porque muchos también hemos sido hospitalarios y muchas veces también hemos brindado hospedaje, muchas veces en nuestras casas, personas, y han terminado haciendo ¿qué? Se han terminado hasta robándonos, ¿ya? Entonces, en eso tenemos que también tener nosotros cuidado. Aquí nos indica el libro que nos advierte que nosotros debemos tener mucho cuidado.
que además porque somos cristianos, pero tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, que Dios haga su obra, dice que Dios, Él nos va a proteger. Es verdad, Dios nos cuida, pero también hay que tener cuidado. Dice aquí, determinemos la verdadera necesidad. Dice, se puede encontrar forma. Dice, por supuesto, dice, para determinar la verdadera necesidad y descubrir si la gente es digna de confianza. Dice, el escritor hebreo dice, no nos está enseñando que seamos imprudentes y respondamos cada uno y que pida a uno ayuda, alguna persona sea irresponsable. Y francamente dice, manipuladoras, que serían lo más amoroso permitirles continuar con este tipo de comportamiento. Por esta razón debemos ser cautelosos. Aquí está. El autor de este libro del hebreo nos está indicando eso. Nos están diciendo que debemos ser cautelosos en ese sentido para que no caigamos en el error de que seamos confiados, ¿verdad? Dice, la hospitalidad se comienza en casa. Vamos a ver aquí para ver cómo debemos hacer. Dice, la enseñanza general de las Escrituras en cuanto a la virtud de la hospitalidad, que es una señal de madurez, que se centra en la forma que usamos en nuestros hogares. Esto es especialmente cierto en el Nuevo Testamento, porque la iglesia no tenía un lugar fijo, dice, para reunirse, excepto en los lugares. Dice, si un hombre iba a ser un líder espiritual, es probable que la iglesia se reuniera en su casa, como podía calificar sin mostrar que era generoso en el área de hospitales. Aquí no está hablando de esto del el Nuevo Testamento, que los antiguos creyentes no tenían, no se podían tener iglesias como las se tiene, ¿verdad? Las iglesias donde no se congrega, porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? En este caso los templos. En aquella época la gente, como vemos también en el caso de nuestro Señor Jesucristo, él dice que él predicaba, iba predicando en cualquier sinagoga, en cualquier lugar, él iba anunciando las buenas nuevas. Y aquí y también este ejemplo llevaron los antiguos creyentes. Si continuaron haciendo la misma obra, ya, haciendo eso, y continuaron así. Por eso dice, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba, dice. Entonces aquí también nos indica que el hermano humilde de condición debe gloriarse, pero dice en su exaltación. En este caso, yo creo que habría que gloriarse en anunciar las buenas nuevas, ¿no? Seguir continuando, luchando, porque la verdad que a veces es bonito cuando usted va y se encuentra con una persona que le pone atención, ¿ya? Como se dice, bueno, cuando está ya la viña está lista, usted va y le predica y el hermanito, el hermano que en ese momento le está recibiendo las buenas nuevas y le acepta, muchas veces se ha dado el caso. Por ejemplo, lo que pasó en Bastión el día viernes, que el hermano Lenín con el pastor Matute cogieron a esos dos muchachos que andaban en droga y le predicaron la palabra y gloria a Dios que ellos anunciaron, ellos aceptaron a Cristo como su Salvador, lo aceptaron. Y dice, hermano, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ya la viña está lista, hermano. Ya el Espíritu Santo es el que en ese momento actúa en la vida de estos muchachones, porque eran jóvenes, ¿no? Y es algo bonito porque uno se siente contento de ver que se está haciendo la misión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es. Por ejemplo, tenemos que tener un plan de acción. Dice. La siguiente, dice pauta, esta diseña para ayudar a desarrollar las cualidades hospitalarias. Dice que el amor es la clave. Y es verdad. Porque cuando el hombre tiene amor, todo es más fácil, dice. Dice, nunca se va a desarrollar hospitalidad como se debiera sin ser un hombre de amor, dice. ¿Ya? Entonces, eso debo ver que tenemos que tener un plan, dice, un plan también debemos tener ¿para qué? Dice un plan cristiano. ¿Cuál es este plan cristiano? Dice, por ejemplo, en tu hogar, dice, puede dice, compartir en tu hogar, dice,
a líderes espirituales, a pastores, a misioneros, puede ser para estudios bíblicos, dice para informar, sea cristiano o no cristiano. Dice, eso lo podemos tener como un plan cristiano, ¿no? Que nosotros debemos de tener en nuestra vida de cristiano. Es decir, ¿cómo? Porque, por ejemplo, como por ejemplo vamos a la casa del hermano Jorge, que allá está la iglesia, ¿verdad? Entonces, allí, por ejemplo, se va ahora. Pero si hubieran, como por ejemplo antes se están brindando, por ejemplo, los hogares, ya, de que para poderse reunir, ya, los hermanos para anunciar las buenas nuevas, o para leer la Biblia, por ejemplo, para compartirla. Eso también sería interesante, que la apliquemos en los caballeros, que, por ejemplo, en la casa de un hermano, decir, hermano, usted nos puede recibir para compartir, ya, ir y compartir entre todos, decimos, eso nos va a ayudar porque muchas veces uno sabe más que otro y esas ideas, la palabra del Señor va a ser mejor porque uno se va alimentando espiritualmente. Eso sí es bonito, ¿no? Entonces, dice, pensemos y crezcamos juntos, dice. Las siguientes preguntas dice, pensadas para la discusión en grupo después de haber leído y estudiado el contenido de este capítulo. Dice, ¿cuáles son algunas de las formas de que tú practicas tu hospitalidad? Es una pregunta que nos está realizando en este momento el autor de este libro, que nosotros debemos de hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dice, ¿cuáles son algunas de las formas que estamos practicando la hospitalidad? Si lo estamos haciendo a través de lo que hemos estado leyendo y que dice, ¿por qué dice vacilamos en practicar la hospitalidad como deberíamos? ¿Por qué no eso nos está en entender que por qué no lo hacemos? ¿Ya? Es decir, ¿por qué no vacilamos? ¿Por qué no hacemos? Dice eso. Dice, ¿qué podemos hacer para superar las barreras que nos impiden practicar la hospitalidad? Yo creo que si aquí no dice que qué podemos hacer por falta de amor, hermano. Porque me acuerdo que el pastor Joffre dice, chuta, ese que los que no perdonan es porque todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, ¿no? Hay que bautizarlo de nuevo, dice él, ¿verdad? Y aquí no es entender eso. ¿Qué podemos hacer para superar? Es el amor, hermano. Le vamos a mostrar más de amor y vamos a ver que vamos a superar este. ¿Cómo puedes pensar en algo que te gustaría hacer ya para comenzar a desarrollar esta cualidad espiritual en tu vida? ¿Te importaría hablar de ellos con nosotros? Dice. Entonces aquí vemos que nosotros debemos de realizar este tipo de actividad, no solamente reuniéndonos en el templo o en la iglesia como se conoce, ¿no? Sino que también podríamos participar, y no solamente con los caballeros, hermano. Este tipo de cosas de hospitalidad también podríamos hacerla con los caballeros, los varones que no están asistiendo a las reuniones de caballeros. También podríamos hablar con ellos. Por ejemplo, tenemos muchos hermanos que no se reúnen y podríamos hacerlo y llamarlo y decirle, hermano, ¿tú crees que nos podría recibir para ir y compartir de la Biblia, poder conocer más y saber más y reunirnos una hora? ¿Qué le parece? ¿Ya? Porque muchas veces este tipo se lo hace, pero no me acuerdo cuando se murió el hermano Daniel. Fuimos a su casa, compartimos el evangelio, estuvimos ahí con la familia. Se fue creo que 2 veces, no se fue más, ¿ya? Y ahí quedó que la mamá de él, de Daniel, venía para acá, a la iglesia. Entonces, ese tipo es que nos está indicando, en este caso, el autor de este libro, y nos está indicando, hermano, qué debemos hacer. Hermano, la verdad que ya el tiempo nos está quedando corto, porque no me quiero tomar más el tiempo para que el hermano Nelson haga algún anuncio, algún hermano que tenga que decir algo. Debería haber sido más extenso el tiempo, porque quedaron algunas cositas que no pude decirlo por cuestión de tiempo. Pero no sé si algún momento este libro pueda ser que otra persona también lo quiere y lo lean, porque es muy interesante, hermano, este libro. Y ahí seguir avanzando y nos va a ir enseñando cómo vivir una vida hospitalaria. Nosotros. Bueno, hermanos, yo le doy gracias a Dios por este momento y
también a ustedes les doy gracias por haberme permitido dirigirme a ustedes. Ojalá que haya sido de gran satisfacción, que algo le haya servido a cada uno de nosotros. No se lo he podido dar en una mejor manera porque todavía nos falta mucho recorrer la vida cristiana, pero en el camino vamos aprendiendo, en el camino nos vamos madurando y sí es importante continuar haciendo con todos los hermanos para que todos podamos ir creciendo espiritualmente. Vamos orando, oremos. Gracias te doy, Señor, por haberme permitido, Señor, leer este maravilloso libro que es tu palabra, Señor, y tu palabra es la verdad. Señor, ojalá que a mí me ha ayudado a avanzar espiritualmente. Y espero que a mis hermanos también me haya ayudado y que cada día sigamos adelante en tu camino, Señor. Que cada día crezcamos espiritualmente, Señor. Que no nos quedemos, no nos enfriemos, Señor. Ayúdenos, porque si alejado de usted no somos nadie, Señor. Apartado de usted no somos nadie, Señor. En usted está la vida, Señor. En usted está el amor. Y que ese amor que usted mostró, Señor, en esa cruz, se siga siendo transmitiendo a cada uno de nosotros. Que si todo y cada uno de nosotros, Señor, sigamos y vivamos con amor, Señor, el mundo fuera diferente, Señor. Pero usted es el que maneja los tiempos. Usted, Señor, es el que sabe todas las cosas porque lo hace. Porque nada se mueve, Señor. Ni una hoja se mueve si usted así no lo permite, Señor. Gracias te doy, Señor, porque usted me ha rescatado, Señor, del lugar donde yo estaba, que aparentemente yo vivía una vida normal, Señor. Porque yo no conocía que realmente a usted cómo le gustaba que uno fuera, Señor. Y ahora trato de hacer algo útil, Señor, en la vida mía, en mi familia, en las personas que conozco, Señor. A veces trato de dar un buen testimonio porque dicen que el mejor testimonio es la mejor forma de evangelizar a las personas. Yo sí lo creo así, Señor, porque el testimonio de uno es el que se refleja ante los demás, Señor. Y eso es lo que debemos cuidar mucho de nosotros. Yo le pido a cada uno de mis hermanos que tratemos de dar un buen testimonio y que avancemos espiritualmente y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, señores, y que bendiga sus hogares, que bendiga a su familia, que bendiga a su familia espiritual, y también a mía, Señor. Le incluyo ahí para que todos sigamos adelante. Señor, hermanos, fuerza, adelante. No retrocedamos, no nos paremos, no nos cansemos de anunciar las buenas nuevas. Le pido esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén.